El pueblo iraní tiene miedo de pasar hambre debido al brutal bloqueo de Trump. Informes recientes señalan que Irán se acerca al llamado día cero, cuando el sistema de abastecimiento ya no puede satisfacer la demanda. Teherán entró en alerta por la falta de energía, el miedo al desabasto y la presión en el estrecho de Hormuz. Este jueves, 30 de abril de 2026, el régimen iraní intenta mostrar fuerza, pero parece atrapado dentro de su propia crisis. El presidente Masoud Pezeshkian pidió a los iraníes que redujeran el consumo de electricidad. Mientras la Guardia Revolucionaria Islámica habla de resistencia e intenta impulsar la idea de que Washington debe retroceder, la realidad dentro de Irán es más dura. El gobierno pide ahorrar electricidad, el comercio siente la presión, el agua se convierte en un riesgo nacional y los puertos del Golfo siguen asfixiados por la presión estadounidense. Ya te voy a contar todo eso. Pero ahora vas a querer. Estás suscrito al canal para seguir bien informado. Información en tiempo real con la mejor calidad periodística que hayas visto. Con el sello de credibilidad Milson Alves. La lógica de Washington es forzar al régimen a aceptar límites estrictos al programa nuclear y al poder militar que sostiene su influencia regional. El gobierno estadounidense quiere que Teherán entienda que no puede cerrar Hormuz, presionar el petróleo global, alimentar milicias y aún así exigir alivio de sanciones como si nada hubiera pasado. En lugar de admitir la magnitud del problema, la Guardia Revolucionaria Islámica intenta transformar la crisis en un discurso de victoria. Pero el discurso no enciende lámparas, no llena depósitos y no pone comida cara de nuevo en la mesa. El presidente Masoud Pezeshkian pidió a los iraníes que redujeran el consumo de electricidad en un discurso divulgado el 25 de abril. El mensaje oficial intentó negar la escasez inmediata, pero la petición dejó ver el aprieto. Cuando un gobierno necesita pedirle a la población que acepte menos luz en medio de guerra, sanciones y bloqueo, el problema deja de ser solo militar, pasa a ser doméstico, diario, sentido, dentro de casa. La crisis no comenzó hoy. Fue construida por años de mala gestión, sequía y dependencia de estructuras antiguas. El agua se volvió uno de los puntos más peligrosos. Informes recientes señalan que Irán se acerca al llamado día cero, cuando el sistema de abastecimiento ya no puede atender la demanda. Pezeshkian ya advirtió que los habitantes de Teherán podrían incluso tener que ser evacuados si la crisis hídrica empeora. Sin agua, la energía falla. Sin energía, las bombas se detienen. Sin bombas, casas, fábricas y hospitales entran en tensión. Es en ese punto cuando la crisis se vuelve una reacción en cadena. La sequía reduce la capacidad de las hidroeléctricas, la guerra daña la infraestructura, la falta de piezas encarece las reparaciones. La presión sobre los puertos dificulta las importaciones, la energía se vuelve inestable, el transporte se vuelve más lento, la comida llega más cara. El trabajador pierde ingresos y el régimen, en vez de explicar el tamaño del error, pide sacrificio y a eso le llama resistencia. Reuters también mostró que la economía iraní vive un dolor intenso, aunque aún no se ha derrumbado por completo. El régimen intenta sobrevivir con reservas. Comercio por fronteras terrestres, reservas y rutas alternativas, pero sobrevivir no es ganar. El reportaje citó a empresarios en Teherán diciendo que los precios altos, las interrupciones en la cadena de suministro y el bloqueo de Internet han aplastado los negocios. Un vendedor de arroz y granos estimó una caída de alrededor del 40% en las ventas desde el inicio de la guerra. Cuando el alimento no desaparece completamente de los estantes, pero queda fuera del alcance del bolsillo, la crisis entra por la puerta del pueblo. Comida cara, ingresos menores, transporte incierto y miedo de que el abastecimiento empeore si el estrecho de Hormuz sigue bloqueado. El ciudadano común no vive de comunicados oficiales. Él vive del precio del arroz, del pan, del combustible, de los medicamentos y de la factura de la luz. Si todo eso sube al mismo tiempo, la propaganda pierde fuerza. El régimen puede decir que aguanta, la población es la que paga. El puerto de Bandar Abbas muestra cómo la fragilidad iraní no nació ahora. En abril de 2025, una gran explosión alcanzó el área de Shahid Rajai, en el puerto más grande de Irán, dejando al menos 18 muertos y más de 700 heridos, según Reuters. En ese momento, las autoridades señalaron la posibilidad de un mal almacenamiento de productos químicos. El episodio ya revelaba descuido y vulnerabilidad.
Una instalación vital, ahora con guerra, bloqueo e inseguridad marítima. Cada falla antigua pesa aún más. El error estratégico de Teherán fue creer que el miedo mundial a Hormuz siempre protegería al régimen. Durante mucho tiempo, la amenaza funcionó porque el estrecho es vital para la energía, el comercio y los fertilizantes, pero la crisis actual mostró el otro lado. Si Irán cierra el camino, también se aísla. Si intenta cobrar por el paso, se convierte en objetivo de sanciones. Si usa la Guardia Revolucionaria Islámica para intimidar barcos, asusta a las aseguradoras, compañías navieras y compradores. El régimen quería controlar la llave, ahora descubre que también depende de ella. La postura estadounidense es dura, porque Trump ve este momento como una oportunidad para romper el chantaje de décadas. El Sofan Center señaló que Washington cree que el bloqueo a los puertos iraníes puede forzar concesiones sobre el programa nuclear. El mismo análisis destacó que los líderes iraníes quieren resistir apostando al alza del petróleo y al desgaste político internacional contra Trump. Ese es el cálculo de Teherán, sufrir ahora para intentar conseguir un acuerdo mejor después. Pero ese cálculo ignora una pregunta simple: ¿cuánto tiempo aguantará el pueblo? La Guardia Revolucionaria Islámica intenta responder con amenazas. Dice que el bloqueo es una violación, habla de una reacción, sostiene que no habrá sumisión y busca mostrar que Estados Unidos también está bajo presión. Pero la diferencia es clara: Washington sufre presión política y económica, Teherán sufre presión existencial. Por un lado, Trump enfrenta el precio del petróleo y críticas. Por otro lado, el régimen iraní enfrenta un suministro eléctrico inestable, escasez de agua, negocios quebrando, familias con dificultades y una juventud que ya no cree en el discurso oficial. La negociación en torno a Islamabad se volvió símbolo de este estancamiento. Representantes estadounidenses estaban involucrados en una nueva ronda de conversaciones, pero el avance se detuvo. El régimen iraní quiere discutir alivio, paso en Hormuz y garantías. Washington quiere límites reales en lo nuclear y a la capacidad de Teherán de seguir usando la región como escudo. La mesa no avanza porque ambos lados saben que ceder ahora tiene un costo. Solo que para Irán, cada día de demora pesa por dentro, y es ahí donde hablar de rendición resulta tan absurdo. Cuando la Guardia Revolucionaria Islámica o el sector duro iraní intentan vender la idea de que son los Estados Unidos quienes deben doblar las rodillas, el contraste se vuelve evidente. Es el ciudadano iraní quien está siendo llamado a ahorrar energía. Es el comercio iraní el que está vendiendo menos. Son los puertos iraníes los que están bajo presión. Son los recursos hídricos de Irán los que están al límite. Es la industria iraní la que depende de piezas, energía y el transporte en crisis. Eso no significa que el régimen caerá mañana. La propia Reuters destacó que Irán todavía tiene mecanismos de supervivencia y que el colapso inmediato no está garantizado. El punto es otro. La supervivencia se volvió más cara, más dolorosa y más inestable. El régimen puede resistir por coerción, reservas y comercio alternativo, pero cada semana a este ritmo aumenta el desgaste. La represión puede silenciar una calle por un tiempo, no puede bajar el precio de los alimentos a la fuerza, no puede hacer que llueva. Al final, la imagen de este jueves es fuerte. Teherán pide ahorrar en casa mientras sus sectores duros hablan como si pudieran imponer la rendición a Washington. La Guardia Revolucionaria Islámica quiere parecer implacable, pero el Irán real está cansado. Trump incluso podría sorprenderse con la terquedad del régimen, pero la presión ya ha mostrado resultados. Y cuando un régimen necesita pedir sacrificio al pueblo mientras promete humillar a Estados Unidos, el problema deja de ser una cuestión de fuerza, pasa a ser desesperación. Dale like a este video, suscríbete al canal y al final échale un vistazo a los comentarios para que estés aún más involucrado con la comunidad Milson Alves.